Hola chicos, vamos a hablar ahora del tema 19 acerca del género explicativo. Ya habíamos tratado anteriormente el género informativo, que solamente se dedicaba a describir y a narrar la noticia tal y como. En el explicativo tiene una estructura diferente, porque en este género la finalidad es hacer que nuestro público oyente tenga una comprensión total del tema que estamos tratando de una forma coherente, de una forma puntual y de una forma clara. Lo que nos interesa es que la gente entienda el porqué de la noticia, el porqué del acontecimiento que nosotros estamos narrando. Bien, hay muchos autores que tienen diferentes concepciones acerca de lo que es el género explicativo, pero en lo que todos comulgan es de que el género explicativo lo que quiere es transmitir conocimiento sobre un tema, informando de una manera coherente y como no de una manera veraz también. Tiene las características, sí, como no, tiene diversas características y aquí lo importante es tener mucho rigor en el análisis de datos, mucho rigor a la hora de buscar las fuentes de la información. Ya hemos visto que no basta tener una fuente, hay que tener más de dos fuentes para contrastar la información. Entonces es muy importante el hecho de que consultemos muchas fuentes nos va a permitir además tener una mejor narrativa y un mejor diseño periodístico. Hay que hacer uso de un lenguaje que se adapte a las exigencias de la audiencia, ya saben, claro, sencillo, un lenguaje que sea coherente. Y acá en el género explicativo también se va a basar de muchísimos testimonios, ¿ya? Podemos buscar testimonios de las personas, un buen reporteo de la información y además tener un estilo propio para contar la información, para contar la realidad que estamos nosotros explicando. La estructura siempre se va a centrar en el primer párrafo o aquello que nosotros llamamos el lead, ¿verdad? Luego vamos a explicar el contexto y finaliza con el análisis de la producción, pero además de la conclusión también. Acá, como ya hemos visto, hay que buscar muchas fuentes que contribuyan a realmente tener objetividad en la noticia y que no se pierda por cuestiones que no son tan importantes y callamos en la subjetividad y eso es lo que no se quiere. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado al narrar de una manera detallada y que este detalle y esta explicación lo que queremos es que cause impacto en nuestros oyentes. ¿Hay reglas y claves para este formato explicativo? Sí. Y es que todo párrafo debe estar perfectamente organizado, debe guardar relación el primero con el segundo y así viceversa, y que estas transiciones resulten fluidas. Y por eso es muy importante que antes de hablar tenemos que escribir muy bien y para escribir tenemos que leer mucho, tenemos que investigar más, tenemos que consultar fuentes, solo así tendremos una idea clara, una idea objetiva de lo que queremos dar a conocer. No podemos escribir, no podemos redactar a lo que no conocemos, no podemos hacer si antes no lo hemos investigado. Eso nos va a permitir expresarnos con mucha exactitud, seleccionar muy bien las palabras, buscar aquello que realmente sea significativo, que la gente pueda entender, que nuestros oyentes puedan comprender cuando nosotros estamos comunicando el pensamiento. Y tenemos que tener muchísima precisión, ¿no? Para que nos puedan comprender. Tiene instrumentos, sí. Ya hemos visto muchísimos formatos. La charla, por ejemplo, informativa, pues también hay una charla explicativa. Y esta charla explicativa, ustedes ya saben que cuando se hace una charla se convoca a una o más personas y en la charla explicativa el objetivo es divulgar conocimientos, aconsejar, explicar, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos que decir la charla donde se trate temas de importancia para los futuros periodistas, además de consejos de una buena locución, pues también tenemos que prepararnos para hacer la charla. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un contenido interesante y bien elaborado que se adapte al público y a las circunstancias además. Y además este contenido tiene que estar perfectamente ordenado, esquematizado de una forma clara que nos garantice que al escuchar esta charla nuestro público va a entender y va a comprender el tema que se está tratando. Y no solamente eso, sino que con esta charla va a pasar un momento agradable para su oído, para su mente, para su corazón, para su espíritu, ¿no? Eso le va a ayudar muchísimo al oyente.
Por eso es muy importante que tengamos mucho dominio en el tema, las palabras, la voz, la entonación, ¿no? Para que la gente pueda entender y comprender aquello que queremos transmitir de una manera efectiva. También podemos utilizar la crítica explicativa, que se refiere a una forma crítica que va más allá de simplemente expresar opiniones. No es solamente emitir juicios de valor, sino en la crítica explicativa que queremos proporcionar al lector, en este caso a nuestros oyentes, una comprensión más profunda de la obra o sujeto en cuestión. También podemos utilizar el comentario explicativo. En el comentario explicativo nosotros describimos, exponemos, explicamos con un lenguaje claro, sencillo, objetivo, qué es lo que el autor plantea como problema. Nos interesa explicar cuáles son las razones, cuáles son los argumentos que ofrece para demostrar la validez de aquello que está defendiendo. La explicación de las estrategias discursivas es muy importante porque debemos utilizarlas para sustentar el desarrollo, para sustentar referencias históricas, citas de autoridades, analogías, contraste de la información. Eso es básico. También hay documental explicativo, hay informativo también, como ya lo hemos visto. Pero acá en el documental explicativo, el objetivo es informar y explicar un tema específico de manera clara, pero además que sea comprensible. Con el documental explicativo debemos proporcionar información detallada y además que sea educativa sobre un tema determinado. La entrevista. La entrevista de profundidad o con profundidad es la entrevista explicativa, ya que es una conversa muy interesante, pero lo que queremos en esta conversación es obtener información detallada y clara sobre un tema específico. Este tipo de entrevistas suele tener como objetivo principal comprender el fondo de la situación, hacer preguntas para que la gente pueda comprender y podamos explicar de una manera fehaciente a nuestros oyentes. El reportaje, hemos visto que el reportaje siempre tiene un buen nivel de investigación, mucho más que otros formatos, pero acá en el reportaje explicativo lo que queremos es informar y explicar detalladamente un tema o un asunto que sea de interés. Este reportaje se va a centrar mucho en la información de una manera clara y de una manera comprensible. ¿Podemos utilizar técnicas para mejorar el periodismo explicativo? Sí, sí, podemos tener una producción colaborativa, que es explicar algo desde lo que sabemos, no desde nuestra ignorancia. Porque para explicar algo tú tienes que investigar, tú tienes que indagar, tú tienes que saber de lo que estás hablando y prepararte. Solamente así estaremos haciendo un buen trabajo periodístico. Encontrar voces. Bueno, es a veces difícil encontrar fuentes que nos ayuden, pero eso hay que hacerlos. Por ejemplo, una buena fuente es la Public Insights Network, que es una ayuda muy importante, pero es un sistema cerrado que muchas veces no está disponible para todas las salas de redacción. Entonces, si no tengo el Public Insights Network, ya no puedo trabajar, no hay otras fuentes. Tenemos, este es un ejemplo solamente de otras fuentes que tenemos que buscar para que realmente podamos explicar bien la información. Hay que organizar lo que estamos investigando. Ya saben que nosotros vivimos en estas eras de las tecnologías de la información, de todo lo que son las redes sociales, y todo lo que nosotros podemos encontrar online son datos. Solo cuando ordenamos los datos se convierte en información. Y esta información también nosotros tenemos de que ordenarla, tenemos que organizarla. No es tan fácil, porque hay una cantidad de datos que tenemos que procesarlos para que tenemos que ordenarlos para que se conviertan en información. Entonces, hay que elaborar una estructura que reúna la información necesaria para un próximo trabajo periodístico, como una entrevista, de repente como un reportaje, como un informe, etc, etc. Llegamos a las siguientes conclusiones, entonces, en el género explicativo. Siempre el género explicativo
va a aspirar a brindar un contexto esencial de la avalancha de noticias cada hora, no simplemente una operación separada de verificación de hechos, sino la movilización de una rica variedad de información que realmente resulte relevante. Nos podemos apoyar en las nuevas tecnologías, pero acá lo interesante es que se presente al público en formatos accesibles y digeribles que la gente lo pueda entender. El género explicativo, citamos al autor Enríquez en el año 2006, explica cómo los cuatro elementos para la redacción, una buena redacción, se fusionan formando una adecuada nota periodística. También Enríquez hace referencia a la importancia que es ser conciso a la hora de la redacción y sobre todo ser claro y para todo tipo de público. De esto realmente se trata el género explicativo. Para redactar un género explicativo debemos de tener en cuenta muchísimos factores, principalmente conocer a nuestra audiencia, quién va a ir dirigida mi mensaje, qué es lo que vamos a dar a conocer, para que los mensajes sean entendibles y fáciles de captar. Pero no se olviden, siempre con una buena base que se llama la investigación periodística. Bueno, muchas gracias chicos, eso ha sido nuestro periodismo explicativo.